Amén. Trajimos una Biblia, hermanos. Les invito a que la tomemos con la mano derecha, si es posible, la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, háblanos por favor, bendícenos según necesitamos, mis hermanos y yo. Que tu palabra, Señor, nos abra el entendimiento, nos convierta, nos transforme, nos bendiga. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Discipulado cristiano, cristianismo verdadero se llama el mensaje de hoy. Discipulado, cristianismo verdadero. Está basado en Romanos 6, 14 al 23. Sé que el sermón del miércoles pasado estuvo basado hasta el versículo 14 del capítulo 6, pero hoy a partir del versículo 14 seguimos adelante con nuestra lectura hasta el versículo 23. Ahí vamos, ¿verdad? En Romanos. Ustedes y yo estamos estudiando así de corrido el texto que sigue de Romanos. Déjenme introduzco de la siguiente manera. La gran comisión es hacer discípulos. De repente nos confundimos los cristianos y pensamos que la gran comisión es predicar el evangelio. Y la verdad es que no, es hacer discípulos. Predicar el evangelio es una de las partes de la gran comisión, o es algo que hacemos para cumplir la gran comisión. Pero la gran comisión es hacer discípulos. Ir a la calle y folletear, dar folletos, ir a una plaza y predicar el evangelio así a todos los que están pasando. Es un cachito de la gran comisión, no es la gran comisión completa. La gran comisión es hacer discípulos, y para ser discípulos hacemos muchas cosas. Proclamamos, enseñamos, servimos, convivimos y adoramos a Dios. La palabra pesca, ¿recuerdan? Proclamación, enseñanza, servicio, comunión y adoración. Todo eso es la gran comisión. Entonces la gran comisión es hacer discípulos. Proclamar es importante, adorar es fundamental, servir es vital, convivir es necesario y enseñar es indispensable. Pero todo ello tiene un objetivo único y común: hacer discípulos. El Señor vino a este mundo a dar su vida por la humanidad, y su plan para que la salvación llegue a todo el mundo, su estrategia para que llegue a todo el mundo fue esa: hacer discípulos. Ese es su método. De hecho, es bastante simple de decirlo, es hacer discípulos. Es famosa esa ilustración. Déjenme contarla una vez más ahora como introducción de aquella historia que se cuenta que cuando regresó el Señor Jesucristo al cielo, los ángeles lo interrogaron y le dijeron: Señor, supimos que fuiste a la tierra a morir por la humanidad, pero nos queda una duda: ¿cómo le vas a hacer para que todo el mundo sepa que hiciste lo que hiciste? Y dicen que el Señor le dijo a los ángeles allá en el cielo: no se preocupen, realicé un plan. Le dediqué muchos años de mi vida a un grupo de apóstoles, a Pablo, a Juan, a Jacobo, a Andrés, y dijo los nombres de los discípulos. Les dediqué un tiempo, y antes de morir y aún después de muerto y resucitado, les encargué y les dije: díganle esto que hice a toda la humanidad. Y dicen que los ángeles estaban más preocupados que antes, después de la respuesta del Señor. Dijo: Señor, sabemos que uno te traicionó, sabemos que uno te negó, 9 salieron corriendo, solo uno estuvo contigo ahí en la cruz, y eso porque era pariente del sumo sacerdote y tal vez por eso no tenía miedo. ¿No tienes un plan B? ¿Ese es tu plan, que les encargaste que lo dijeran? ¿Tú no tienes un plan B? Y en la historia linda que me hace llorar, dicen que el Señor Jesús le dijo: no tengo un plan B, ese es mi único plan, pero confío en ellos, sé que lo van a hacer. ¿Cómo le va a hacer Dios para que el mundo sepa, todos? El discipulado, hacer discípulos, la gran comisión, es el método. Y está sencillo, es bastante sencillo. Yo recibo a Cristo, soy discipulado en el Señor y comparto eso con otro. Hago discípulos, y a otro, y a otro, y a otro, y a otro. De hecho, todo lo que hacemos en la iglesia tiene que ver con este método, tiene que ver con esta dinámica de uno a otros. Los devocionales, por ejemplo, que ya no sabemos cuántos los reciben, ya no sabemos. Hay hermanos que hablan de muchos, miles de personas que reciben el devocional en audio, y la razón es muy sencilla: porque usted lo recibe y lo comparte a otros, y a otros, y a otros. Sé de hermanos que lo comparten a 500 personas, sé de algunos que lo comparten a 100, sé de algunos que no lo comparten a nadie, pero si en promedio, si alguien hizo cuentas, un hermano actuario de aquí en nuestra iglesia hizo cuentas y me dijo: si en promedio cada quien lo compartiera a 5 personas, hablaríamos de más de 100,000 personas, me dijo este hermano. Así es que seguramente son muchos, pastor, que usted no se imagina. Ahora, cuando me dicen eso, pues no me ayude, compadre, porque cada noche cuando estoy bien cansado y con ganas de no hacerlo, me acuerdo de este asunto. Pero todo lo que hacemos en la iglesia, de hecho, hablé bien chihuahuense, ya yo mismo lo noto. Todo lo que hacemos en la congregación tiene la misma dinámica del discipulado. Es el plan de Dios. Por eso dijo: mientras van, es mi traducción del discipulado, mientras van, hagan discípulos, bautizando, enseñando y confiando.
En el pasaje que hoy nos ocupa, Pablo nos habla una vez más de la salvación, porque su carta a los romanos es un compendio de la doctrina de la salvación. Nos habla una vez más de la salvación, pero ahora desde el punto de vista del discipulado. ¿Se acuerdan cuando en nuestro estudio aquí de los miércoles vimos la palabra pescado? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de la palabra pescado? Una de las enseñanzas, una de las letras de este acróstico era esa: discipulado persistente. Permanecemos en Cristo, porque el cristianismo es creer en Cristo, caminar con Cristo, andar con Cristo, y el discipulado es eso, estar con Cristo constantemente. Muy bien, mientras van, dijo el Señor. Pero el pasaje que hoy nos ocupa del apóstol Pablo nos enseña algunas cosas muy importantes e interesantes. Número 1, ser cristiano es ser discípulo, un discípulo poseído por una verdad. Lean conmigo los versículos 14 hasta el 17, por favor. ¿Cómo dicen? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a algún como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea el pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Siempre digo cuando leemos las cartas de Pablo, clarísimo, ¿verdad? Está clarísimo todo no porque habla, número 1, en un lenguaje, es una traducción de hecho, pero además el lenguaje cultural también es antiguo para nosotros. Pero déjenme hacer un intento de explicar esto. Todo el mundo, lo acepte o no, está poseído por algo. Todos estamos poseídos por algo. Y no estoy hablando de dar vuelta a la cabeza, ¿no? Y de vomitar guacamole, no estoy hablando de eso. Si usted ve las películas esas, ¿no? Pero todo el mundo está poseído por algo. Este niño vive para comer, dice el papá cuando se da cuenta que su recién nacido hijo come cada 3 horas y al parecer no le interesa otra cosa que comer. ¿Cuántos tienen hijos y los tuvieron chiquitos? ¿No es cierto que comían cada 3 horas? Y uno dice, ¿a qué horas se le para ¿no? el botón de algo de que deje de comer? El apetito puede poseernos de tal manera que parecemos esclavos de la comida. De niños, el juego significa tanto que aún dormidos estamos en ello. Los adolescentes viven perdidos en su búsqueda de respuestas. La curiosidad, la duda y la rebeldía tienen sus corazones bajo control. De jóvenes nos dejamos poseer por diferentes ideas que llegan a controlar de tal manera nuestros pensamientos que actuamos aún en contra de los valores familiares que nos enseñaron. Y al llegar a la edad adulta, tenemos varias opciones también para ser poseídos: el trabajo, algún vicio, el estrés, la crisis de media vida, la desesperanza y culpa por las metas no alcanzadas y otras muchas cosas que se pueden apoderar de nuestra vida. El asunto es claro: nunca somos totalmente libres, siempre estamos bajo el dominio de algo. Es lo que dice Pablo aquí, que estamos bajo el dominio de la ley de Dios, bajo el dominio del Espíritu Santo o bajo el dominio del pecado. Eso es lo que dice Pablo acá, nos trata de explicar. Ahora bien, el argumento de Pablo es muy interesante. Otra vez trata de responder a un imaginario interlocutor que pretende vivir en el pecado con el pretexto de estar bajo la gracia. Porque se fijan, Pablo como que se hace preguntas a sí mismo. Porque acuérdense, está escribiendo una carta, no está hablando por teléfono para oír la otra conversación y al otro que le pregunta, entonces, ¿por qué, Pablo? No, entonces él, como está escribiendo una carta, y de aquí a que la lean, y luego él les contesta otra vez, y él mismo se hace las preguntas anticipadamente que intuye que le van a hacer para contestarlas. Y se pregunta, entonces, ¿qué? ¿Pecaremos al fin que es por gracia? ¿Al fin que la gracia de Dios? Y es cuando dice, de ninguna manera. Entonces él habla como con un interlocutor imaginario. Y Pablo le responde, no porque sea por gracia y porque ya hemos sido salvados, que vamos a permanecer en pecado. Y él responde, ser cristiano es ser entregado a una doctrina, discipulado y rescatado del dominio del pecado. Así que no se puede ser cristiano y permanecer en una vida alejada de la voluntad de Dios. No importa la edad que tengamos, ni las particulares crisis que estemos viviendo, tenemos la opción de ser poseídos por el pecado. Eso nos convierte en esclavos del pecado. O podemos ser poseídos por la palabra de Dios y eso nos convierte
en esclavo del Maestro Jesús. Eso nos convierte en discípulos. ¿Qué es un discípulo? Lo dije en el punto, en la declaración de la enseñanza. Ser cristiano es ser un discípulo poseído por una verdad. Por la Biblia sabemos que los discípulos llamaban Señor a sus maestros de aquella época. Esto no sucedía solamente entre los judíos, también entre los griegos, entre los romanos. A Sócrates, sus alumnos le llamaban Señor. Y Señor, en aquella época era la palabra que usaba un esclavo para referirse a su amo. Ser discípulo de Cristo es ser su siervo, es ser su esclavo. Ser discípulo es ser poseído por la verdad de Jesús. Ser discípulo es estar fascinado por el Evangelio de Jesús. Ser discípulo es tener dueño, es tener Señor, es tener un soberano que se apodera de nuestra vida para bendición propia. Ahora bien, ser esclavo del pecado es una realidad inevitable para todo ser humano. Según nos ha dicho Pablo en pasajes anteriores, para ser discípulo de Jesús, ser discípulo de Jesús es una decisión personal. Pablo nos dice que ser esclavo del pecado es una naturaleza de todos. Todo ser humano que ha nacido en este mundo es esclavo del pecado. Todos somos pecadores, nacimos pecadores. Y no es que pequemos no es que al pecar somos pecadores. No, ya somos pecadores desde antes. De hecho, la frase es, no somos pecadores porque pequemos, sino que pecamos porque somos pecadores. ¿Se capta la idea? Es decir, no es que al pecar me convierto en pecador. No, soy pecador desde antes. De hecho, se demuestra que soy pecador cuando peco. Que es muy temprano, usted ni se acuerda cuándo comenzó con eso. Porque es muy temprano cuando estamos creciendo en la niñez. Pero todos somos pecadores. Pero Pablo dice que lo que sí es opcional es ser esclavo de Cristo. Pablo dice que los romanos han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados, es decir, tomaron la decisión de ser discipulados, adoctrinados para seguir a Jesús. Los romanos, me refiero a los receptores de su carta, porque esta es la carta a los romanos. Y Pablo les dice, yo sé que ustedes, habiendo sido esclavos del pecado, han decidido hacerse esclavos de Jesús. Ser discípulo de nuestro Señor no es inevitable, es una elección. Ser esclavo del pecado es naturaleza de todos, no es opcional, todos nacemos así. Pero ser discípulo de Jesús, ser esclavo de Jesús, ser seguidor de Jesús, estar sometidos a Él es opcional. Decidimos sí, decidimos no. Una clase de siervos o esclavos que Pablo pone como ejemplo no son trabajadores, o la clase de siervos o esclavos que Pablo pone como ejemplo, no son trabajadores que se ocupan en servir a un señor por un precio determinado. Yo sé que usted en ocasiones en su trabajo se siente esclavo, pero no lo es, porque usted puede renunciar, ¿no es cierto? Usted puede no ir y no renuncia, pero lo corren. Pero usted le da la gana, no va, se acabó. No son los ejemplos que pone Pablo, no. Pablo pone como ejemplo a personas que no se pertenecían a sí mismas, no decidían con quién casarse, no escogían. Es más, algunos amos juntaban a sus esclavos para que tuvieran hijos, como el ganadero junta a sus vacas con sus toros. ¿Sí me explico? Hasta para mejorar la raza, ¿no? Escoge al semental, así algunos amos escogían a sus esclavos para tener hijos, porque al nacer sus hijos eran más esclavos y eran más ricos y tenían más esclavos. De esa clase de esclavos está hablando, de esa clase de siervos está hablando Pablo. No está hablando de trabajadoras domésticas o trabajadores domésticos. No está hablando del velador de una empresa que puede un día no ir e irse, renunciar, lo que sea. Es más, puede ir a demandarlo ante ¿dónde se demandan a los patrones? Ante conciliación y argüendaje. Sí, pero es argüendaje también de repente, ¿verdad? Así decía Pardavé. No habla de esos clase de que usted y yo sentimos esclavos de eso, ¿verdad? Nos sentimos esclavos de eso. No habla de esa clase de siervos o de trabajadores. No, habla de personas que no se
pertenecían. Le pertenecían al amo, el amo decidía por ellos en forma absoluta. Desgraciadamente, el ser humano tiene la tendencia a dejarse poseer y termina siendo esclavo del pecado. La única manera de escapar de ello es entregarse al discipulado con Jesús. Por eso es tan importante ser discípulo y no solo creyente. Por eso es tan importante ser discípulo y no solo simpatizante de la fe. Martín Lutero decía, léanlo conmigo por favor, me parece que sí lo tenemos ahí en negrillas, léanlo conmigo. Bueno, yo decía algo que tengo escrito aquí antes, pero no está ahí en la pantalla, pero se los leo yo. Martín Lutero decía, dejemos que nuestro Señor Jesucristo posea nuestra mente, corazón y voluntad. Dejemos que nuestro Señor Jesucristo posea nuestra mente, corazón y voluntad. Déjeme tocar tierra, déjeme poner esto todavía más en el suelo para que lo entendamos. De repente usted y yo sentimos que no hemos crecido, que la regamos otra vez, que le fallamos al Señor, que aunque quiero leer la Biblia, pues no se me antoja. De repente no se me antoja leer la Biblia. Es más, hay quien no lo reconocería, pero en el fondo de su corazón hasta le parece aburrido. Pero nunca lo diría en público. No, la palabra de Dios, sí. La palabra de Dios. ¿Cómo decimos aquí la declaración de fe? Ya iba a decir la antigüita, pero ¿cómo decimos? La palabra de Dios contenida en este libro, no sé qué. Pero en la tarde o en la mañana, según su discipulado, según su vida devocional, tengo que leerlo. Híjole. Y la oración, y comienza a orar, y su cerebro por todas partes. Gracias a Dios por los coreanos, es lo único que se le ocurre decir, ¿verdad? Ya el himno nacional no se canta, se corea. No es cierto, ya no se canta el himno nacional, ahora se corea. Y anda por allá y pensando en el mugre árbitro argentino o lo que sea. Y se desconcentra de estar confiando en Dios o algo así. Y de repente caemos en el mismo pecado de siempre. Y hay quien pensará, pues Señor, ¿por qué? Yo le preguntaría, como dicen en mi rancho, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? ¿Es Jesús tu amo? ¿Anhelas con todo tu corazón hacer su voluntad? ¿Vives para hacer su voluntad? ¿Es lo que más anhelas en la vida, hacer su voluntad? ¿O andas buscando cómo justificarte para decir, bueno, esa palabra es para otros, pero para mí no? Porque ahí está la clave. Dios, somos pecadores y hacemos la voluntad del pecado porque somos esclavos del pecado. Pero cuando nos convertimos a Cristo, nos convertimos en esclavos de Cristo. Un esclavo no hace otra cosa que lo que manda su amo. Soy de ese nivel, perdón, déjeme decirlo de esta manera, aunque no es exactamente así como es, pero estoy comprometido a ese nivel, de esa clase de compromiso tengo con Jesús. De veras anhelo hacer su voluntad. Porque hay gente que hasta dice, es que está bien difícil saber la voluntad de Dios. Hay gente que hasta enseña eso, enseña que es muy difícil hacer la voluntad de Dios. Perdón, conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque que alguien me explique por qué es difícil. ¿Acaso Él nos habla a través de crucigramas o algo así? ¿Nos habla en clave como en las películas de Indiana Jones? Como en esas películas que hay códigos y que hay un escrito aquí que el pato tosió de noche. ¿Qué significará el pato tosió de noche? No sé qué, ¿no? Y de repente ahí está un pato, ahí está. Y van descubriendo así enigmas. ¿Acaso nos habla a través de enigmas Dios? No, nos habla aquí bien clarísimo. Maridos, no sean ásperos con sus mujeres. Seco, directo y a la cara. ¿A poco ese es un enigma? ¿Qué significa áspero? Pues que áspero, bruto. Que no le digas tonterías. Que no le hables con ¿cómo se dice? Con ponzoña, con rabia. Está clarísimo. No os unáis en yugo desigual con los infieles. ¿Qué querrá decir? Que no te cases con un inconverso, una inconversa. ¿Qué de difícil tiene eso? Que no pagues, que no venzas con el mal, sino venzas con el bien el mal. Que honres a tu padre y a tu madre. Qué difícil tiene eso, por Dios. Hijos, ahora sí que como dijo aquella, ¿me están oyendo?
Qué difícil tiene entender eso, pero no lo queremos hacer, desobedecemos, no tiendes tu cuarto, no haces tu tarea. La Biblia dice que seamos excelentes. La Biblia dice que el cristiano debe ser excelente, que la gente debe admirar al cristiano, que es de lo mejor en lo que hace. Y no estudias y repruebas. Sí les dije de aquel chamaco que fue a verme. Dije, pues ¿cuántas tiene reprobadas? ¿Qué tan preocupada su mamá? Dijo 8. Dije, pues ¿cuántas materias lleva en el año? 5. ¿Cómo reprobó 8? No, son del año pasado. O sea, 5 de ahorita y 3 del pasado, son 8, ¿no? O sea, debía hasta los cacahuates en la tienda, debía. Y ahora resulta que es muy difícil saber la voluntad de Dios. No es difícil, lo que pasa es que a veces no queremos hacerla, punto. Y no queremos hacerla porque no somos esclavos de Jesús. Seguimos siendo esclavos del pecado. Ser esclavo de Jesús es de veras entender, le pertenezco. ¿Qué voy a hacer? Lo que quieras, lo que tú digas. ¿A dónde hay que ir? ¿A dónde firmo? ¿A quién mato? Lo que tú mandes, Señor. Cuando tengo ese nivel de compromiso, de veras quiero hacer su voluntad, me es revelada su voluntad fácilmente a mi corazón. Por eso dice Filipenses, ¿no? Porque Dios es el que produce en vosotros, ¿qué? Recuérdenme, así el querer como el hacer por su buena voluntad. No tiene que estar peleada mi voluntad con la voluntad de Él. Si anhelo hacer su voluntad, si me declaro su esclavo, todo lo que se me antoja es su voluntad. Todo. ¿Por qué? Porque mi voluntad está en sus manos. ¿Qué de difícil tiene eso? El problema es cuando no quiero hacer su voluntad, porque no quiero ser su esclavo. No, yo soy yo. No, yo tengo mis gustos personales. No, espérate. Sí, Dios está a todo dar, pero es para los domingos y el miércoles, para un ratito del miércoles. Pero todo lo demás de la vida yo quiero hacer lo que yo quiera y lo que sea. Y allá me desligo de su liderazgo sobre mi vida. Eso no es ser esclavo de Él. Y es la razón por la que ando dando tumbos y por la que no hago su voluntad. Porque en el fondo ni quiero hacer su voluntad. Quiero hacer mi voluntad. Pablo nos explica aquí algo muy importante. Por eso les propongo, seamos sus discípulos con todas las consecuencias del caso. Alguien léame por favor, un varón y luego una mujer. Ahora Romanos 6:18, o sea el versículo que sigue. ¿Quién me lo lee por favor? Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Una hermana, léamelo ahora por favor. ¿Lo decimos todos juntos ahora? Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. La idea de ser esclavos no nos agrada mucho, especialmente en este tiempo en el que se valora y se pondera tanto la libertad. El problema es que el concepto de libertad que se maneja actualmente no es aquello a lo que la Biblia hace referencia. Hay algunos conceptos equivocados de libertad, lo he explicado antes. Hacer lo que se me antoje, algunos piensan que libertad es hacer lo que se me antoje, y la verdad es que eso es ser esclavo de las pasiones. Hacer lo que hacen los demás, dicen algunos, es ser libre, eso es ser esclavo del consenso, de la democracia o del populacho. Hacer lo que marcan los cánones, eso es ser un fanático. ¿Qué es ser libre entonces? Hacer aquello para lo que fuiste diseñado, hacer aquello para lo que estás creado. En toda creación, este es un principio fundamental. También he explicado esto muchas veces, pero hoy conviene que lo haga una vez más. Un águila es libre si puede volar por las alturas y ejercer las habilidades para lograr aquello para lo que fue diseñada. Un águila no es libre en un pantano, ni viviendo debajo de la tierra en túneles de topo y comiendo gusanos e insectos. Un águila no es libre haciendo eso porque no está diseñada para eso. Es libre haciendo lo que está diseñada para hacer. ¿Qué está diseñada para hacer? Para volar. Tiene unos huesos muy fuertes pero neumáticos. Tienen aire por dentro y son ligeros. Tiene unas garras poderosísimas, tiene una vista de águila. Y puede ver a un roedor a distancia y puede pasar volando a una velocidad bárbara que el roedor ni cuenta se da. Cuando se da cuenta que alguien, cuando ve la sombra, ya lo agarraron. Eso está habilitada para ser un águila y es libre cuando lo hace. En toda la creación
este es un principio fundamental entonces. Un ser humano es auténticamente libre cuando logra hacer aquello para lo cual fue diseñado. No fuimos diseñados para odiar, por eso cuando odiamos tenemos problemas de identidad y tenemos problemas de culpa y tenemos dolor, estrés, tristeza. La gente que odia mucho envejece pronto y muere temprano, y si no se muere, vive como muerta durante mucho tiempo. No fuimos diseñados para fumar. Si estuviéramos diseñados para fumar, tendríamos chimenea para que se nos saliera el humo de alguna manera y no nos, o una cosa para que se saliera la nicotina y para que no nos diera enfisema pulmonar. Pero no estamos diseñados para fumar, ni estamos diseñados para la violencia. Nuestras manos son más de artistas que de depredadores. No están diseñadas para la violencia, son bastante pequeñas en comparación a nuestro cuerpo. Nuestras uñas no son tan fuertes como las de un pollo, un mugre pollo. Un pollo, por Dios, nos lo comemos incluso. Pero sus uñas son mucho más fuertes que las uñas nuestras, ¿no es cierto? Porque ellos sí fueron diseñados para defender su territorio, su harem de gallinas. Pero nosotros no, nuestras manos están diseñadas para acariciar. Por eso cuando hacemos violencia, sufrimos nosotros, no solamente aquel a quien hacemos violencia. Es que hay un montón de cosas para las que no estamos diseñados, por eso cuando las hacemos nos hacen daño. Por eso nos hacen daño, porque no estamos diseñados para ellas. Pero cuando hacemos las que sí estamos diseñados para ello, somos más sanos y libres. El corazón de todo hombre y mujer tiene un hueco en forma de Cristo en él. O sea, nuestro corazón tiene un hueco, así como la pieza de un rompecabezas, que solo Cristo va ahí, ninguna otra cosa queda. Fuimos diseñados para ser receptáculos de Jesús. Esta es la razón por la que Él está a la puerta de cada corazón y llama para que le dejemos entrar, así dice Apocalipsis 3:20. Fuimos diseñados para seguir, por eso nos desafía a hacerlo. Fuimos diseñados para seguir a otros, por eso nos desafía a hacerlo. Pueden leer conmigo Mateo 11:28, por favor, ¿cómo dice? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. También dice Isaías 53:3, venid a mí, dice venid, comprar. Y bueno, no dice comer, pero sí dice comprar, dice, eso dice comer, dice comprad sin precio. ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no sacia y no sé qué? También ahí nos invita a venir. Fuimos diseñados para, ¿dónde voy? Fuimos diseñados para amar. Esta es la razón por la que el amor es el más grande mandamiento según nuestro Señor. ¿Sabe de qué tema hay más canciones, poemas, historias, cuentos, dramas en el mundo? ¿Sabe cuál es el tema más cantado por los poetas, más filmado por los cineastas, más declamado por los declamadores? ¿Sabe cuál es el tema? El amor. Fuimos diseñados para el amor, y esto lo prueba. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso cuando odiamos no somos felices. Y cuando amamos, sí, es más, nos sentimos realizados al amar. Cuando amamos y somos amados, nos sentimos realizados. Es más, cuando somos amados y no amamos, no nos sentimos tan realizados como cuando sí amamos. Fuimos diseñados para hacer el bien, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fuimos diseñados para hacer el bien, por eso cuando hacemos el bien nos sentimos bien, nos sentimos satisfechos. Fui a ver con mi nieto la película Los Avengers. ¿Será Los Avengers o la Liga de la Justicia? Flash, ¿de dónde es? Fui a ver la Liga de la Justicia. Y hay una escena que me gustó mucho. Ya ven que soy del club de los llorones, yo lloro hasta con la ranita Ratatán. Y esa escena me gustó mucho. En esta escena, ¿cómo dije que es? ¿Qué ligas son estas? La Liga de Justicia. En esta película, Flash es un chavalillo, adolescente, medio Lorenzo, medio distraído y medio no sé qué. Y de hecho no corre muy rápido. Aprendimos, no corre muy rápido. Lo que pasa es que se maneja el tiempo. Él se sale de la dimensión y se va a una dimensión diferente en donde la cosa transcurre más lento y por eso parece que corre muy rápido en nuestra. Bueno, pero la cosa es que está medio Lorenzo. No es el Flash que yo veía de niño, que se la sabía de todas. No, de hecho tiene muchas fobias.
tiene fobia a los insectos, y tiene fobia a las alturas, y tiene fobia a morir quemado, y no sé qué. O sea, imagínense un superhéroe y con fobias. Pero hay una escena muy interesante porque están tratando de defender a unas personas y le dice, creo que es a Batman, que es ahí como el cerebro de todos, que es el único superhéroe de esta serie, si es Batman, que no tiene poderes. Más bien, su único poder es que es rico. Y entonces le dice a Flash, le dice, ¿qué hago? Y le dice, pues ve y rescata a una persona. Dice, son muchos. Dice, no importa, ve y rescata a uno. Y le dice, ¿a uno nomás? Sí, nomás a uno. ¿Y qué va a pasar después? Bueno, pruébalo. Y lo que está implícito, según yo, pastor, que interpreto las películas a mi estilo, según yo lo que le está diciendo, en cuanto rescates a uno, te vas a sentir tan bien que no vas a hacer otra cosa que rescatar a todos los demás. Y sí, sí sucede. Se convierte en un rescatador. Tiene razón. Esa escena de la película tiene razón. Hay 150 que no tienen razón, pero esta tiene razón. Esta parte del mensaje me parece fantástico. Fuimos diseñados para hacer el bien. Por eso cuando hacemos el bien nos sentimos bien. Por eso es tan dañino que hagamos el mal. Por eso es tan denigrante que no amemos. Por eso es tan doloroso y deprimente que nos alejemos de Dios. La única manera que un ser humano tiene para ser verdaderamente libre es convirtiéndose en discípulo de Jesús, porque esta es la clave para poder realizar aquellas cosas para las cuales fue diseñado. Así que no se trata de ser una persona atada a grilletes de la religiosidad y el legalismo. No se trata de ser un esclavo de las prohibiciones y mandatos. Se trata de ser una persona libre, plenamente liberada para poder hacer cosas que corresponden a su naturaleza, para hacer las cosas que más anhela en el fondo del corazón, para hacer aquello para lo cual está diseñada. No se conforme con una caricatura de la libertad. Me cae gordo y por favor no lo vuelva a hacer si usted es de los que dice esto. Cuando un cristiano lo invita, no sé, a emborracharse o a decir palabrotas o a hablar albures o lo que sea, y cuando el cristiano dice, no, perdóneme, yo no hago eso, y cuando alguien le dice, ¿por qué? Y sale con su insensata frase, mi religión me lo prohíbe. Si usted dice eso, por favor pida perdón a Dios. Porque eso no es ser cristiano, eso es ser un fanático, un legalista. Usted y yo no hacemos lo que no hacemos, que la Biblia dice que no hagamos, no porque la religión nos lo prohíbe, porque somos libres de no hacerlo. Por eso el apóstol dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos o esclavos de la justicia. Y a usted no le gusta la idea de ser esclavo. Pero aquí en la fe, ser esclavo de la justicia es lo mismo que ser libre del pecado. No fumo porque soy libre de fumar. No tengo la obligación de fumar. Y perdóneme, pero los fumadores no son libres de fumar. Son esclavos de tener que fumar. No fuman porque pueden fumar. Fuman porque no pueden dejar de fumar. Lero, candilero. Y dicen que yo soy esclavo de no poder fumar. Se equivocan, soy libre de no tener que fumar. Así es que ser cristiano es ser un discípulo auténticamente libre. Seamos auténticamente libres como discípulos de Jesús. Ahora que estuvimos en este viaje, me compré una mochila de piel. Ya se han dado cuenta que todo lo que uso es de piel. Y fue lo único que me alcancé a comprar porque está re caro allá. De veras, ¿para qué les cuento? Andábamos de mochileros medio finos porque el hermano que nos invitó nos pagó el viaje, nos pagó los hoteles y el carro de renta y demás. De verdad fue un regalo de un hermano. Pero todo lo demás que pues era por nuestra cuenta, pues así como que estaba carísimo. Pero me compré una mochila y resulta que cuando llegué al hotel me di cuenta, investigué en el avión y me di cuenta que no cabía para llevarla conmigo. Tenía que ir abajo y para que vaya abajo había que pagar porque llevábamos una abajo. Y entonces yo quería una para llevar conmigo, pero las dimensiones eran más grandes y entonces fui a cambiarla. Y cuando fui a cambiarla, la señorita, como había comprado una chiquita también, esas que se ponen acá para pasaportes y demás, hizo cuentas y según ella, al regresármela,
Porque le dije cuál es la razón y muy amable me dijo que sí me la cambiaba por otra más chica que me había gustado también. Y las cuentas que ella sacaba es que me debía 70 euros. Me debía 6 euros, según yo. Según yo, esta que me había gustado también costaba 6 euros menos. Pero ella decía que me debía 70. Tengo que reconocer que sí pasó por mi mente la idea de que, bendición de Dios. Tal vez Dios quiere bendecirme con 64 euros extra. Y le dije, señorita, no, creo que no está haciendo bien las cuentas. Hablábamos inglés porque ella, pues su idioma era el italiano y yo el español mal hablado y ella el otro, entonces hablábamos en inglés y me dice, no, sí, yo hice cuentas. No, pensaba que yo le estaba reclamando que me debía más. No, haga cuentas otra vez, mire cuánto cuesta esa, mire cuánto cuesta esa, pero es que esta otra cosa que compré, pero me dio este descuento y si le hace el descuento, hasta que al fin le dije, mire, vea, a ver, tráigame esa, ¿cuánto cuesta? Tanto, y esta ¿cuánto cuesta? Tanto, nomás réstele. Digo, sí. Nomás son 6. Sí, deme eso. Ese me quedó viendo como diciendo, qué bruto, le iba a dar 70. Pero cuando yo salí de ahí, me sentí libre. Pensé, si llevo mis... qué chido. Pensé, no, qué mal me hubiera sentido. ¿Sabe a quién se lo hubieran cobrado eso? A ella. ¿No es cierto? Yo no sé cuánto gana al mes o a la semana, pero se lo hubieran cobrado a ella. Todavía no me recuperaba ahorita mismo si hubiera aceptado esa ganga. Todavía ahorita me sentiría mal, esclavo de la maldad. ¿No es cierto? El cristiano no hace lo que no hace, ni hace lo que hace porque su religión se lo prohíbe. No, porque su relación con Dios le hace libre. Espero que eso quede muy claro para todos nosotros. Y además, ser cristiano es ser un discípulo con un código de ética. Lean conmigo, por favor, versículos 19 hasta el 19. Dice así: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como por iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Oiga, no está súper recontra claro esto, y esto sí está en mexicano. No está como cuando tu mamá te dice, sí, pero para andar haciendo lo malo, sí es muy bueno, ¿verdad? Ahí anda echándole todo. Ándele ahora también aquí en la casa, haga la limpieza como se esfuerza. Así habló Pedro, ¿no es cierto? Pablo, ¿no es cierto? Así como en el mundo le echaron todas las ganas usando sus miembros, todo su cuerpo para la inmundicia, así ahora te entregas a Cristo y usas todo tu ser para honrarle. Un discípulo de Cristo no es un esclavo de las reglas y las normas religiosas, es decir, no vive reprimido, tratando de hacer las cosas que no quiere y tratando de no hacer las cosas que se le antojan. Eso sería una vida terriblemente infeliz. Sin embargo, un discípulo, más allá de la religiosidad y el legalismo, se somete a sí mismo a un código de ética. Un cristiano discípulo establece para sí mismo cosas que nunca hará y las cosas para las que siempre estará dispuesto. Esta es la razón por la que ser parte de una iglesia incluye hacer un pacto. No es posible ser un verdadero discípulo sin compromiso alguno con la ética cristiana. Hay muchos que quieren vivir con un pie en el mundo y otro en la vida cristiana. En su pobre forma de pensar dicen que es imposible ser de otra manera. Su problema es muy sencillo. Siguen siendo esclavos del pecado y no se han dejado poseer por el discipulado de Jesús. Estudiamos la Biblia todos los días y establezcamos un código de ética conforme a las prioridades del Señor. Algunas sugerencias para este código de ética son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ideitas que doy aquí que me parece que no deberían estar ausentes de un código de ética. ¿Están escritas allá en la pantalla, hermanas? ¿Las leen conmigo? Número 1, amaré a Dios más que a nadie en el mundo. Número 2, amaré a mi prójimo como a mí mismo. Número 3, compartiré con otros el evangelio de Jesús. Número 4, cumpliré mis responsabilidades, trabajo, como papá, como hermano, como hermana, las que sean. Número 5, diré siempre la verdad, pase lo que pase, se enoje quien se enoje, pierda quien pierda. Número que sigue, jamás hablaré mal de otras personas a sus espaldas, tómala. Y número que sigue, ¿cuál, hermano? Entregaré mis diezmos para la obra de Dios, púncatelas. Esa sí dolió. Ay, acá como por este lado nos dolió, ¿verdad? Y luego rayita, ponga usted lo que falta. Y por esa rayita me refiero a 20 rayas más tal vez. Y por último, ser cristiano es ser un discípulo que vive la gracia. Versículos 20 al 23.
Tenemos un micrófono, ¿me ayudan? Alguien léamelo. Mi lector profesional, léame por favor esos versículos. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, gracias hermano. Ahora Pablo introduce una figura literaria que tiene que ver con el salario de un obrero. Esto sí no es de esclavo, este es de obrero. Porque la paga del pecado, el salario del pecado. Podemos decir que cuando un ser humano anda en el pecado, su merecido pago, su cuota y su salario es la muerte. Punto. Es lo que está diciendo Pablo. Porque la paga del pecado, el salario mínimo que un obrero del pecado recibe, pues muerte espiritual. Pero cuando se somete al discipulado, aunque no merezca nada, el regalo de Dios es vida eterna. Cuando se trata del pecado, la muerte es salario. La muerte es lo que merecemos. Cuando se trata del discipulado, la vida eterna es regalo, no lo merecemos. No lo merecemos. O sea, no es que porque ya soy cristiano me merezco la vida eterna. No nos merecemos la vida eterna. Es regalo. Cuando ando en el pecado, me merezco la muerte y si eso recibo, eso merecí. Pero cuando ando en Cristo, no merezco la vida eterna, pero me es dada. En el mundo recibimos lo que merecemos, pero en Cristo recibimos lo que más anhelamos y necesitamos, independientemente de que nos lo merezcamos o no. Ahora bien, esta experiencia de vida eterna no es solo un asunto para la vida después de la muerte, se trata de una experiencia que comienza desde la vida terrenal. Aquí mismo comenzamos a vivir la eternidad. No se trata solo de llegar al cielo, ya usted y yo comenzamos la eternidad aquí. Pablo habla de la santificación, se trata de un proceso que culmina en la vida eterna, pero se inicia desde que nos sometemos al discipulado y continúa a través de toda la Biblia. Es un proceso que se basa en la gracia de Dios, en tanto que todo lo que recibimos es absolutamente inmerecido. La gracia, aclara Pablo, no es un permiso para pecar, sino una bendición que nos hace mejores cada vez. Ser cristiano es vivir la gracia de tal manera que la santificación se convierte en un poderoso y dinámico proceso que lleva al discípulo de triunfo en triunfo y de gloria en gloria, cada día mejores, cada día más plenos, cada día más cercanos al Señor. Así es que ser cristiano es ser un discípulo que vive la gracia. Seamos discípulos, vivamos la gracia, porque la paga del pecado, el salario del pecado es la muerte, pero cuando estamos en Cristo, la dádiva de Dios es vida eterna, el regalo de Dios es vida eterna. Así que usted y yo podemos ahora mismo comenzar a vivir esa vida eterna. Ahora mismo comenzamos a ser felices. ¿Por qué? Porque hay vida eterna. Ayer fui a un funeral, ayer o antier, ayer falleció la abuelita del Rulo, el abuelito del Rulo, sí, don Pepe, el papá de nuestra hermana Marilú. Y resulta que yo compartía eso, porque leímos aquel texto en donde el Señor nos da aliento. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho. Una traducción de ese pasaje es del Señor, hice casas en el cielo para ustedes. Si no fuera cierto, no se los andaré diciendo. Si no fuera cierto, yo les diría, no hay nada, ni esperen nada. Pero si se los digo es porque hay casas allá para ustedes. Y no son moradas, o sea, de color, son casas. Algunos creen que son moradas. Es que un día las mujeres de la femenil se vistieron todas de morado, y alguien dijo, ahora entiendo lo que dice la Biblia, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Pero no, se refiere a casas. Y yo decía que nos alienta a vivir en la tribulación, en las dificultades de la vida, saber que vamos para allá. Así es que comenzamos a vivir la vida eterna desde ahorita. Seamos discípulos, vivamos la gracia desde ahora en Cristo Jesús. Así que tengo un desafío para nosotros. No importa qué tan libres pretendemos ser, algo nos posee. Algo tiene el control sobre nuestra vida. Lo mejor es asegurarnos de que este algo sea nuestro Señor Jesucristo y su Evangelio. Seamos sus discípulos, porque esa es la única manera de ser verdaderamente libres, santos, felices, plenos y salvos.
Ser cristiano es ser un discípulo poseído por una verdad. Ser cristiano es ser un discípulo auténticamente libre. Ser cristiano es ser un discípulo con un código de ética. Y ser cristiano es ser un discípulo que vive la gracia del Señor. Padre Santo, te doy muchas gracias porque me das permiso de compartir con mis hermanos esta reflexión. Gracias por tu palabra, Señor, escrita, que nos sigue dando luz, Señor, en diferentes áreas de nuestra vida. No sé qué tanto entendimos todos nosotros, Señor, de este pasaje. Seguramente habrá más cosas que deberíamos tomarnos más tiempo en reflexionar, en analizar. Pero si algo de lo que hemos compartido hoy, Señor, tiene que ver con nuestra propia vida, te pido que a cada uno de nosotros nos hagas experimentar, sentir, coincidir, Señor, con tu voluntad en eso que nos estás hablando y que podamos resolver esas cosas de nuestra vida que deben ser resueltas. Señor, no queremos más permanecer en la esclavitud de las cosas del mundo. Queremos ser esclavos tuyos, Señor, que nuestro nivel de compromiso contigo sea tal que anhelemos siempre hacer tu voluntad. Y la anhelemos tanto, Señor, que nos sea revelada con claridad cada vez que tenemos una disyuntiva, una decisión que tomar en la vida. Por favor, bendice a mis hermanos y a mi propia persona, bendícenos a todos y permítenos vivir, Señor, con ese discipulado que es el cristianismo verdadero, siendo tus siervos, tus esclavos, aquellos sobre los cuales tú ejerces dominio absoluto. Bendícenos, Dios, con esta bendición. Pongo en tus manos a cada hermano y hermana en Cristo Jesús. Amén.